Padre Dios, solo por hoy, ayúdame a hacer el bien, ayúdame a no caer, dame el valor de hacer tu voluntad, que mis pies te sirvan, que mi voz te alabe, dándole honor a tu nombre, que mis pies te sirvan, que mi voz te alabe, dándole honor a tu nombre. Padre Dios, solo esta noche ten mi mano, sosténla fuerte, que en mi mente solo estés tú, y dame hogar para estar junto a ti, que mis pies te sirvan, que mi voz te alabe, dándole honor a tu nombre, que mis pies te sirvan, que mi voz te alabe, dándole honor a tu nombre. Amén. Dios los bendiga. Muy buenas tardes, hermanos. Así como estamos, vamos a inclinar nuestros rostros para poner en la mano del Señor a nuestro hermano Darinés. Oremos. Bendito Padre Celestial, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, por el privilegio de haber asistido a tu casa de oración, por haber terminado y dar inicio a una nueva semana. Gracias por tu misericordia, por tu bondad tan infinita, Señor, por la paciencia que tienes con cada uno de nosotros. Te rogamos en esta hora y ponemos en tus manos, Señor, a nuestro hermano Darinés Espinosa, el cual traerá tu palabra, Señor, ese manjar espiritual que Él ha preparado en el transcurso de la semana para alimentar nuestra vida espiritual, la vida espiritual de cada uno de los que estamos reunidos, Señor, para honrar tu santo nombre. Te ruego también, Señor, que abras el corazón de cada uno de nosotros. Danos un corazón contrito, un corazón humillado, Señor, para poder recibir lo que tú tienes que decirnos en esta hora, Señor, y no solamente escucharla, sino también llevarla a cabo en nuestro diario vivir. Todas esas cosas te las suplicamos y agradecemos en el dulce, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Qué bueno. Nos toca a nosotros, a mí, dar el tema en esta tarde ya. Es un tema muy corto, pero muy significativo.
como decíamos por allá, precisos pero concisos. Vamos en esta hora a meditar en la palabra de nuestro Dios. Y el tema que tenemos para este sermón es el Dios es el Dios de la verdadera paciencia. ¿Qué tan pacientes somos, hermanos? Son dos cualidades bien importantes en la vida interpersonal y también en la sociedad, así como también en el desarrollo de nuestras vidas en la iglesia, ¿verdad? Y en esta mañana vamos a ver ese termómetro que nos marca, ¿verdad? Qué tan tolerantes, qué tan pacientes somos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Romanos, en su capítulo 15, su versículo 5. Ahí está el texto base de esta tarde. No sé cuánto. Romanos capítulo 15, versículos 5. Dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Vamos a analizar este texto, hermanos, y esperemos que se logre el objetivo de salir edificados en esta tarde. Este texto, hermanos, de Romanos 15:5 dice que Dios, ese Dios que conocemos, Dios Jehová, es el Dios, el verdadero Dios de la paciencia, y dice ahí, y de la consolación. Ese texto, hermanos, nos enseña que Él es el Dios, Él es el Dios de la paciencia y el consuelo, que nos ayuda o nos ayudará, hermanos, a vivir en sociedad y también a identificarnos, hermanos, como cristianos. Vamos a tomarlo de esta forma. ¿Cómo Dios o cómo nos va a enseñar o cómo Dios nos va a ayudar estas dos cualidades, la paciencia y la consolación, tanto en nuestra vida personal como en la iglesia, hermanos? Todos sabemos, hermanos, que la unidad es un propósito que la iglesia tiene de mantenernos siempre unidos, ¿verdad? De mantenernos siempre con propósito, imitando, hermanos, el ejemplo de Cristo. La paciencia, hermanos, y el consuelo que provienen de Dios son las herramientas que nos permiten superar las dificultades en nuestras relaciones, como decía, tanto personales como en la misma sociedad. ¿Cuándo ponemos a prueba nuestra paciencia, hermanos, de forma personal? Quizás hemos tenido el tráfico, hermanos. Puede ser una prueba muy de a diario. Yo el otro día tuve un viaje de la Garita de San Isidro hasta, no sé, Morita, por ahí, y lo hicimos en 20 minutos. Y me puse a pensar, bueno, entonces,
realmente Tijuana no está grande, hablando de extensión territorial. Lo que pasa es que estamos amontonados y por eso el caos vial, ¿verdad? Bueno, he de decirles que era un sábado como a las 5 o 6 de la mañana también, pero ahí me sirvió para medir la dimensión de Tijuana. No pasa de 25 kilómetros a la redonda. Yo dije, realmente pues no está grande en extensión, no es. Lo que pasa es que estamos amontonados. El tráfico decimos que es un problema, ¿no? de donde se pone a prueba nuestra paciencia. Eso hablando de forma personal. Pero en la iglesia, hermanos, en la iglesia, ¿cómo podríamos aplicar la paciencia? Llevémoslo al carácter del carácter. ¿Cómo luchamos, hermanos? ¿No les ha tocado luchar con hermanos un poquito exigentes, ¿no? Podríamos llamarle así, que muchas veces al más mínimo detalle muestran su descontento, su desacuerdo. Y hermanos, esto es un problema serio, ¿eh? Muchas veces tomamos como descortesía o un descuido de un saludo. ¿Y qué decimos? ¿Verdad? Es que no me quiso saludar. ¿Qué se traerá la hermana conmigo, el hermano conmigo? ¿Verdad? Y muchas veces, hermanos, la paciencia en este caso, hermanos, toma un papel muy importante en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque primero, hermanos, hay que identificar, y en este texto lo encontramos, hay que identificar la fuente, hermanos, el generador de la paciencia y también de la consolación. En este versículo 5 se nos expone y dice, pero el Dios de la paciencia y la consolación. Habremos de notar, hermanos, que en este texto se nos está remarcando quién es o de dónde proviene estas cualidades que Dios tiene y que también nosotros debemos tener. Vienen, hermanos, del mismo Dios. Dios es la fuente, Dios es el manantial de la paciencia y la consolación. Tenemos entonces que notar, hermanos, que esas cualidades no son cualidades que adquirimos por nosotros mismos, ¿verdad? Sino que son dones divinos. Y por eso la complejidad, ¿verdad? Por eso nos cuesta ser pacientes, por eso nos cuesta consolar, porque no son cualidades comunes, ¿verdad? Son cualidades que Dios tiene, ¿verdad? Y son dones divinos de las cuales, hermanos, tenemos que trabajar en nuestras vidas para llegar, hermanos, como dicen al final del texto, a ver, Romanos 15:5. Dice el texto, pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Para llegar, hermanos, a esa plenitud de la cual Cristo fue, ¿verdad? La paciencia, hermanos, es muy necesaria para nuestras relaciones, repito, personales, y poder preservar la unidad de la iglesia. Vayámoslo también a llevar al punto de nuestras relaciones aquí en la iglesia. Regularmente, hermanos, cuando se presentan las pruebas,
en ese momento, hermanos, en ese momento tenemos que preservar la unidad de la iglesia. Regularmente las pruebas, hermanos, y las dificultades son superadas por estas dos cualidades divinas, ¿no? Cuando tenemos problemas, hermanos, cuando tenemos problemas personales, la paciencia, hermanos, viene a ser de mucha ayuda en nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque reconozcamos que la paciencia, hermanos, es un don divino y que solamente, hermanos, se adquiere con el conocimiento, con el apego, con el estar involucrados, hermanos, en el querer conocer más de Dios, ¿verdad? Recalcamos, porque de Dios emana estas dos cualidades. Recordemos que son cualidades divinas, ¿verdad? El deseo de Pablo, hermanos, es que Dios nos conceda tener el mismo sentir. Esto quiere decir que debemos tener una actitud y una mentalidad consistentes como la de Cristo. ¿Qué queremos decir con esto? Que Jesús, hermanos, siempre fue muy paciente. Que Jesús siempre fue consolador, ¿verdad? Y eso es lo que nos pide Dios a nosotros, que seamos persistentes en esta cualidad, ¿verdad? Que siempre manifestemos esa mentalidad, esa cualidad de paciencia en todas las situaciones de nuestras vidas, ¿verdad? No se me viene ahorita a la mente una dificultad donde podamos poner la paciencia a prueba. Pero llamémosle de enfermedad. ¿Cómo se sentirá aquella persona que es diagnosticada con una enfermedad terminal? Por lo general, pero ¿qué es lo que soporta, hermanos? ¿O qué es este tipo de dificultades? Tener la paciencia, también saber que tenemos a un Dios consolador y por lo consiguiente un Dios que actuará en nuestras vidas. Y así cada quien puede poner como ejemplo en sus vidas estas cualidades llamada paciencia. Yo en lo que meditaba, yo decía, bueno, una buena fórmula sería paciencia y consuelo igual a unidad. Esto llevándolo a los terrenos a través de la iglesia. ¿Cómo podemos conservar o cómo podemos preservar la unidad y la armonía en la iglesia? Se puede lograr, hermanos, soportándonos unos a otros, ¿verdad? Muchas veces eso no sucede en la iglesia. Ponía el ejemplo de muchas veces un descuido, de un saludo, lo tomamos a mal, ¿no? Pero si somos pacientes y si somos entendidos, podemos sobrellevar esta situación y podemos preservar, hermanos, la unidad de la iglesia. Ser pacientes, hermanos, también es una cualidad que nos lleva, y esto es lo que yo quiero rescatar en esta tarde, que la paciencia nos debe ser una cualidad en nosotros, porque tomemos muy en cuenta que el ser pacientes y el ser consoladores es una forma de glorificar a Dios. Muchas veces pasamos por alto esta situación, ¿no? Que con el hecho de comprender, hermanos,
con el hecho de poder sobrellevar las actitudes o las dificultades de otros, es una forma de glorificar a Dios, ¿verdad? Y esto es muy importante, ¿verdad? No hacer caso a las murmuraciones, a ese mal que a veces existe dentro de algunas iglesias en cuanto a las murmuraciones. El hacerle caso, hermanos, el caer en ese juego, no ayuda en mucho. Caso contrario es cuando aún escuchando las murmuraciones, se lo dejamos todo a Dios. Y eso, hermanos, eso es una forma de glorificar a Dios, ¿verdad? No cayendo, hermanos, en el juego, ni en el juego de palabras o de expresiones, porque todo lo que hacemos, hermanos, recordemos que todo lo que hagamos será para gloria de Dios. Cuando en la iglesia, hermanos, cuando en la iglesia se toman de forma personal las acusaciones o las murmuraciones, no ayudan mucho, hermanos, porque nos debilita como cristianos, nos debilita como sociedad también. Y yo quiero rescatar ahí en el versículo 1 del mismo capítulo 15, dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esto me hace pensar, hermanos, que existen dos corrientes, dos situaciones. Los fuertes, los que soportan, y los débiles, ¿verdad? En la iglesia, hermanos, hay cristianos fuertes en espíritu y débiles en espíritu. Eso es normal en todas las iglesias. Mi interrogante acá es: ¿de qué lado estamos, hermanos? ¿O de qué lado queremos estar? ¿De los que somos fuertes y podemos superar las dificultades y poder apoyar en la consolación? ¿O somos de los que queremos que nos tengan paciencia y que nos consuelen? Hay que pensar en qué situación estamos, ¿verdad? Nos queda claro que, repito, que en la iglesia y en la sociedad existen esas dos vertientes. Hay cristianos fuertes y cristianos débiles, ¿verdad? Cristianos con muchos años en la iglesia y cristianos nuevos en la iglesia, ¿verdad? Lo lógico sería pensar que los nuevos, como están iniciando, pues son un poco más débiles. Pero suele pasar, hermanos, que muchas veces el que ya lleva muchos años es menos espiritual que el más nuevo, ¿verdad? Por eso repito, ¿verdad? Hay que ver en qué posición estamos. Si estamos con los que somos fuertes o estamos en el lado de los débiles. Pero dice la Escritura: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La exhortación, hermanos, de esta tarde es estar dispuestos, hermanos, a aceptarnos y recibirnos unos a otros con nuestras virtudes y con nuestros defectos, tal como nos recibió Cristo. Muchas veces no queremos perdonar una ofensa. Ese descuido del saludo, y nos hacemos los ofendidos, ¿verdad? Cuando
la Escritura nos está diciendo que seamos como Cristo. Porque Cristo, hermanos, Cristo al morir en la cruz nos perdonó todo. Nos perdonó todo. No hubo nada que haya quedado en el aire, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para no soportar al hermano débil? ¿Quiénes somos nosotros para no poder sobrellevar la carga de un hermano, de una hermana que por descuido o quizás por su inmadurez cometió, según nosotros, una falta, ¿va? Primero pensar que no somos nadie, ¿verdad? Porque Dios supera, o Jesús en este caso, supera como ejemplo. Lo que Dios nos pide, hermanos, es poner en práctica, hermanos, la paciencia y la consolación de Dios para edificación diaria de nuestras vidas. Y recuerden, o recordemos, cada vez que soportemos, cada vez que pongamos en práctica la paciencia y la consolación, estamos glorificando a Dios. Esto para mí me marcó cuando estudiaba, porque esto es al final de cuentas el aprendizaje, ¿verdad? Que si logramos dominar, y por eso decía al principio, cuestiones de carácter, si logramos dominar nuestro carácter, ¿no? Y nos hacemos pacientes y nos hacemos consoladores, habremos avanzado mucho en nuestro nivel espiritual. Recuerden que Dios nos pide un nivel de vida, estar a la plenitud o al nivel de Cristo, porque al final de cuentas esa es la carrera. La carrera cristiana es estar a la altura de Cristo. Y si nosotros queremos imitar a Cristo, tenemos, hermanos, que guardar estas cosas, ¿no? Poner en práctica la paciencia y la consolación, y no olvidemos la fuente, ¿va? La fuente es Dios. Y que cada vez que nosotros aplicamos esto, como dice el versículo 1, a los hermanos débiles, nuestro crecimiento va siempre, ahora sí que en ascenso, ¿va? Como recordatorio, hermanos, la paciencia también es el fruto del Espíritu número 4, ¿va? De Gálatas 5:22. Por eso decimos que también es cualidad del Señor, ¿va? Es cualidad de Dios. Y esos frutos son los que nosotros estamos persiguiendo también, ¿verdad? Vayamos a leer Gálatas, no lo pensaba leer, pero vamos a leerlo. Gálatas 5:22, hermanos. Dice, mas el fruto del Espíritu es el primero es el amor, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? No hay ley. Todo cristiano, hermanos, todo cristiano anhela tener estos frutos, ¿verdad? O es lo que nos pide Dios, ¿verdad? Que seamos amorosos, porque el amor lo cubre todo, ¿verdad? Gozosos, pacificadores y pacientes. Cito este texto, hermanos, porque quiero hacer hincapié en esto, ¿verdad? Que estos frutos provienen de Dios. Y si nosotros nos queremos parecer a Cristo, al Hijo de Dios, tenemos que adoptar y adaptar estas cualidades. Que no se olvide, hermanos, la fuente, ¿verdad? Dios. Y ya para terminar, vamos a leer
Santiago, en su capítulo 1 y versículo 4. Santiago capítulo 1, versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué nos quiere decir con esto, hermanos? Vuelvo a decir, todos nosotros que nos conocemos como personas, ¿verdad? Usted sabe, yo sé, cuál es mi nivel de paciencia. Yo sé que me falta. ¿Qué tengo que hacer según Santiago? Sobre todo en el versículo 5. Pedir a Dios, ¿no? Pedir a Dios. Si ustedes, hermanos, consideran que no están soportando a un familiar, a un miembro de la iglesia, por su carácter, por su forma de ser, quiero decir que no nos corresponde a nosotros juzgar, ¿verdad? Sino trabajar en esto, en pedir sabiduría, en pedir a Dios que nos llene de paciencia, que nos llene de consolación, ¿no? Y solamente así, hermanos, podremos ir avanzando en esta carrera espiritual que tenemos todos por delante. No podremos graduarnos si no tenemos los frutos del Espíritu. Y dentro de los frutos del Espíritu está la paciencia. Aprendamos, hermanos, a soportarnos unos a otros. Y déjenme decirle que es muy difícil. Es muy difícil soportar, ¿verdad? Ser pacientes. Pero veámoslo como una indicación de Dios. Dice que nos soportemos unos a otros, ¿verdad? Que sobrellevemos nuestras cargas unos a otros, ¿verdad? Que ayudemos al más débil en la fe, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros a veces? Le echamos más leña al fuego, ¿verdad? Criticamos su condición, criticamos su carácter, criticamos su explosividad, cuando no sabemos qué hay detrás de esa persona, ¿verdad? Quizás hay problemas, quizás haya aflicciones. ¿Y qué nos cuesta mejor llegar y consolar y preguntar: ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa, hermano? ¿En qué te puedo ayudar, ¿verdad? Ese es el deber ser, ¿verdad? Ese es el deber del cristiano. Preguntar y en la medida de lo posible ayudar, ¿verdad? Y no anticiparnos a la crítica. Eso ayudaría mucho, hermanos, a la unidad siempre de la iglesia, a la armonía. Y con esto, hermanos, nos haríamos cristianos pacientes y cristianos con un sentido de consuelo bastante importante. Por eso en esta tarde quiero que nos llevemos a casa. ¿Qué tanto podemos soportar, ¿verdad? ¿O qué tan empáticos somos, ¿verdad? ¿Qué tan empáticos somos con los demás? ¿Me pongo en lugar de ella o él? Y creo que una de las formas es interactuar más, conocernos como cristianos y como personas, ¿verdad? Y en base a eso poder decir: ocupa de mi paciencia, ocupa de mi consuelo, y viceversa, ¿verdad? Y no nos atrevamos a prejuzgar,
antes de conocer o saber lo que está viviendo el hermano débil. Recuerden, en la iglesia hay fuertes y siempre habrá débiles, ¿verdad? La pregunta es, ¿en qué lugar queremos estar, ¿verdad? Si queremos ser fuertes para consolar y tener paciencia, trabajemos en eso. Como dice la Escritura, pidámosla a Dios, ¿verdad? Pidamos sabiduría, y una de las partes sabias es ser pacientes, y es también ser buenos consoladores, ¿verdad? Esa es mi exhortación en esta tarde, y quiera Dios que ayude en nuestras vidas para ser mejores cristianos y también para ser mejores personas en la sociedad, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acuda tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor.